pedido a Mercé que pueda leer el pasaje de hoy. Podéis buscar en vuestras Biblias Efesios 4, versículos del 17 al 24. Lo podéis buscar en vuestra Biblia. Le he pedido a Mercé que lo lea en catalán. Ahora te traen el micro, Mercé, que si no, no nos enteramos bien. Y también, si puedes, después orar por la predicación y por las clases de escuela dominical. Efesios 4, 17 al 24. Per tant, dic això i testifico en el Senyor, que no camineu ja com caminen els altres gentils en la vanitat dels seus pensaments. Tenen l'enteniment enfosquit, estan alienats de la vida de Déu a causa de la ignorància que hi ha en ells, a causa de l'enduriment del seu cor. Havent-se tornat insensibles, s'han donat a la disbauxa per cometre àvidament tota mena d'impuresa. Vosaltres, però, no és pas així com heu après del Crist. Si és a ell que heu escoltat i en ell que heu estat instruïts, tal com és la veritat en Jesús, que deixeu de banda referent a la manera de viure anterior, l'home vell que es corromp i segons els desitjos enganyosos, i ho renoveu en l'esperit del vostre enteniment. I us vestiu l'home nou, creat segons Déu en la justícia i la santitat de la veritat. Gràcies, Senyor, per la teva paraula. Gràcies, Senyor, per la predicació. Te demanem que guiïs a qui ens ha de guiar i que aquesta paraula, Senyor, serveixi perquè penetri en el nostre cor i puguem deixar l'home vell i vestir-nos del nou home, que és en Crist, Senyor. Gràcies també perquè els petits també pujaran a dalt, Senyor, i te demanem pels mestres, que també els han de guiar ells, pel seu cor, Senyor, que aquesta llavor que avui escoltaran, Senyor, penetri tan al fons del seu cor que mai es pugui morir. Gràcies, Pare, per al teu Fill Jesucrist. Amén. 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 Pues adelante, los profesores y los niños pueden subir arriba. Nosotros vamos a estar meditando en este pasaje que acabamos de leer. Mientras salen, os hago una pregunta. ¿Cuántos santos hay en esta sala? ¿Cuántos santos hay aquí en esta sala? No veo que nadie se atreva a levantar la mano. No sé si es por mucha humildad, no sé si es por dudas. Santidad. Bueno, hoy vamos a estar reflexionando sobre este concepto de la santidad. Le he titulado a este mensaje Cambiando de armario, el camino de la santidad. Y un domingo más nos acercamos a esta carta de los Efesios para escuchar lo que Dios nos tiene que decir como iglesia y también como individuos. Y durante estos primeros capítulos de Efesios hemos sido espectadores, ¿verdad? Espectadores de las grandes maravillas de Dios. Hemos estado como mirando al cielo y viendo toda la obra que Dios ha hecho, las cosas tan bonitas que nos ha prometido. Hemos visto cómo Dios nos ha unido a Él de una forma profunda, tremenda, inquebrantable. Y hemos sido espectadores de las glorias más tremendas. Avanzando por la carta, ahora Pablo, en vez de enfocar hacia el cielo, gira y nos enfoca a nosotros mismos. Pablo pasa de mirar hacia el cielo y o coge un espejo o gira la luz y nos alumbra y dice, bueno, en base a todo esto que hemos dicho, ahora te toca a ti. Ahora nos vamos a fijar en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Y empezaba el capítulo 4 diciendo, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. O sea, en base a todo lo que he dicho, ahora os ruego que viváis de una manera digna. Hoy nos vamos a centrar en este concepto de la santidad.
Y os pregunto otra vez, ¿cuántos santos hay en esta sala? Todos, bueno, todos los que han sido, bueno, aquí la respuesta teológica, todos los que han sido santificados. Bueno, tenemos que especificar a qué nos referimos cuando hablamos de santidad, porque podríamos verla de tres maneras. Podríamos pensar en la santidad, en primer lugar, como nuestro estado legal delante de Dios, nuestro estado a los ojos de Dios, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que santo es como un apellido, el apellido de todos los hijos de Dios, ¿verdad? Todos los que hemos sido convertidos, regenerados por el Espíritu de Dios, somos santos. Dios nos ve santos. Por otro lado, cuando hablamos de santidad podemos referirnos a nuestro estilo de vida, lo que llamaríamos quizá la santidad progresiva, la santidad vivencial. Y esta santidad incluye, pues, quizá nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, las cosas que vemos, las cosas que consumimos, nuestra relación personal con Dios. De alguna manera, cuanto más te pareces a Jesús, cuanto más nos parecemos a Jesús, más santos somos. Por último, ya podemos pensar en la santidad perfecta o en la santidad total, ¿no? Que es esa santidad que experimentaremos en el cielo, cuando Jesús vuelva, cuando los cielos sean hechos, los cielos y la tierra sean hechos nuevos, nosotros pues resucitaremos en un cuerpo glorificado, ahí experimentaremos la santidad ya perfecta, sin luchar contra el pecado. De alguna manera, nuestra santidad legal se juntará con nuestra santidad vivencial y experimentaremos pues esa santidad perfecta. Cuando hoy hablemos de santidad, nos vamos a estar refiriendo a la segunda, la segunda cuestión, que es la santidad vivencial, la santidad progresiva, la santidad que experimentamos en nuestro día a día, y que tiene que ver con la forma en la que actuamos y con la forma en la que nos relacionamos con Dios y nos relacionamos con los demás. Y vamos a ver dos aspectos muy básicos de la santidad. El primer aspecto es que la santidad implica despojarse del hombre viejo, o la santidad implica dejar cosas. En el versículo 17, Pablo empezaba diciendo: esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor. Lo primero que vemos es que Pablo empieza con unas palabras llamándonos la atención. Ahora, ¿es verdad que todo lo que dice la Biblia nos importa? Espero que sí, espero que si estás aquí en esta mañana, todo lo que dice la Biblia importa. Ahora, también es cierto que no todo lo que dice la Biblia tiene quizá la misma relevancia para nosotros hoy en día en el siglo XXI, ¿verdad? Quizá las medidas de las cortinas del tabernáculo en Éxodo, pues no es lo mismo que instrucciones que el mismo Jesús dio o Pablo dio en sus cartas, ¿verdad? Esto quizá tiene más relevancia para nosotros hoy en día. Pues el caso es que durante estas próximas semanas vamos a estar viendo instrucciones que son muy importantes. Y por eso dice: declaro solemnemente en el Señor. O sea, atentos todos. Ahora, ¿qué mensaje es tan importante? Pues lo que dice: declaro solemnemente en el Señor a no andar más como andan los gentiles en la vanidad de su mente. Este es el mensaje tan importante y tan relevante que Pablo tiene para los efesios. No andéis como los gentiles. Ahora, ¿qué significa andar? ¿Está refiriéndose a la forma en la que caminamos? Obviamente que no, ¿verdad? Cuando habla de andar está hablando de la forma en la que vivimos, de cómo nos conducimos por la vida, cómo actuamos, cómo vivimos, básicamente. Por otro lado, ¿por qué dice ahora no andéis como los gentiles?
porque en el capítulo 2 había dicho que judíos y gentiles ahora eran un mismo pueblo en Cristo, que estaban unidos por la cruz y que ya no habían divisiones. Porque ahora dice, no andéis como los gentiles. Bueno, ¿qué pasaba? Pues que en esa época los judíos, aunque quizá estuvieran alejados de Dios o quizá no hubieran aceptado a Jesús como el Mesías, igualmente tenían la ley de Dios y de alguna manera vivían de una forma más santa. Aunque incluso lo hicieran por motivaciones equivocadas, lo cierto es que los judíos pues estaban de ciertas cosas, intentaban agradar a Dios con su vida, aunque estuvieran equivocados. En cambio, los gentiles ni se preocupaban de lo que Dios quería o dejaba de querer. Los gentiles pues no tenían problema en ir de borrachera en borrachera, en irse a las orgías, en adorar a otros dioses, en mentir, en matar. Los gentiles no tenían Dios, entonces un poco hacían lo que querían. Por este motivo, Pablo le dice, no andéis como ¿quién? Como los gentiles, o sea, los que viven sin tener en cuenta a Dios. Ya no andéis más como los gentiles, ya no viváis de la manera que viven ellos, no hagáis las mismas cosas que vosotros hacíais antes y que ellos siguen haciendo ahora. Y Pablo resume como todo este estilo de vida en andar en la vanidad de su mente. Si seguimos al versículo 18 encontramos los motivos por los cuales los gentiles vivían de esa manera. Dice así, teniendo entrenebrecido el entendimiento, privados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y luego el versículo 19 dice, los cuales después que llegaron a ser insensibles se entregaron pues, a toda la sensualidad y a hacer estas cosas con avidez. En febrero estuvimos hablando de la condición del ser humano, estuvimos diciendo que Pablo definía al ser humano como muertos en delitos y pecados. Y en este capítulo dice un poco lo mismo con otras palabras. Y nos señala que los que no tienen a Dios tienen afectado el entendimiento, son ignorantes, llegan a estar insensibilizados a la verdad de Dios y tienen el corazón endurecido. Esa era nuestra condición y esa es la condición de todo ser humano que nace aquí en la tierra. Entonces, lo que vemos es que el pecado del ser humano ha tenido unas consecuencias devastadoras para el ser humano y la ha trastornado por completo. La mente, el corazón, el entendimiento, todo está afectado por el pecado. Y por eso, entonces, vemos que el ser humano vive entregado al pecado. Ahora, como el interior del ser humano está roto, está destruido por completo, es normal entonces que si no hay una intervención de Dios milagrosa, si Dios no hace algo en la vida de alguien, pues es normal que esas personas vivan entregadas al pecado y su conducta externa se caracterice por la práctica de toda clase de impureza. ¿Qué les dice Pablo entonces? Ya no andéis de esta manera, ya no viváis como vive el mundo, despojaos del viejo hombre. Por supuesto, este mensaje de Pablo no era solo para los efesios de esa época, ¿verdad? Este mensaje de Pablo también es para nosotros. Es un mensaje que Dios ha ido también recordando a lo largo de toda la historia, no era algo nuevo. El Salmo 1 que dice, dichoso o bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Verdad? ¿Qué dice, por ejemplo, Ezequiel 18:30? A este no lo sabemos de memoria, ¿no? Dice, arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Dios siempre ha llamado a su pueblo a apartarse de la iniquidad, a no andar como anda el mundo. Claro, sería de mal predicador no parar aquí un momento
y hacer esas preguntas que un poco nos molestan, ¿no? Y preguntar, ¿qué es lo que todavía tenemos que dejar en nuestra vida? ¿Qué es aquello que nos está impidiendo crecer en santidad? Si hay algo que puedo decir sin miedo a equivocarme, que estoy seguro que no me voy a equivocar, es que todos los que estamos aquí, absolutamente todos, desde el más joven hasta el más mayor, desde el más guapo hasta el otro, todos, absolutamente todos, tenemos que crecer en santidad. Todos tenemos cosas que dejar, cosas que abandonar. La pregunta entonces es, ¿qué te está llamando Dios a dejar? ¿Qué es lo que hay en tu vida que no encaja con Jesús? En este punto es fácil caer en la tentación de pensar, ¿no?, quizá en los pecados más espectaculares. El versículo 19, de hecho, habla de la sensualidad y la práctica de toda clase de impureza. Y en cierto sentido, pues sí, tenemos que pensar si hay cuestiones en este área que tenemos que dejar. ¿Hay alguna adicción en tu vida? Quizá podemos pensar en el alcohol, el tabaco, el azúcar, la comida en general. Quizá el problema está en el terreno sexual y podemos hablar de la pornografía, del sexo antes del matrimonio o de la falta de sexo en el matrimonio, del adulterio. ¿Hay algo de lo que tienes que despojarte en estas áreas? ¿Hay algo que puede dificultar tu relación con Dios y cortar tu crecimiento espiritual? Como decía, es fácil centrarse, ¿no?, en estos pecados más evidentes y más espectaculares, y es fácil ignorar aquellos pecados más internos, ¿no?, o que con los años hemos aprendido un poco a camuflar, ¿no? Machado, un poeta español, escribía los siguientes versos. Nuestro español bosteza. ¿Es hambre, sueño, hastío? Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? El vacío es más bien en la cabeza. Esto dice Machado, no lo digo yo. Ahora, no sé si Machado tenía razón o no, pero lo cierto es que quizá nuestro problema no es que tenemos la cabeza vacía, sino es que la tenemos llena de tonterías, ¿verdad? En este sentido, tenemos que vigilar mucho de no andar como el mundo anda, de no llenarnos la cabeza de lo que el mundo se llena la cabeza. Porque la verdad es que podemos llenar nuestra cabeza de las tonterías más grandes y más absurdas que este mundo nos ofrece, ¿no? Podemos pensar ahora en programas de tele, ¿no? La isla de las tentaciones o Sálvame. Podemos pensar en vídeos de TikTok o en un montón de historias de Facebook. Quizá podemos llenar nuestra mente también con las mismas preocupaciones que tiene el mundo, ¿no? Como estar más guapos, más fuertes, tener un título más importante, tener más atención de los demás, tener más dinero. Podemos incluso llenar también nuestra mente con las filosofías que gobiernan el mundo, con el materialismo, el naturalismo, la ideología de género, el machismo o el feminismo, etc. ¿Estamos andando nosotros según la vanidad de nuestra mente? ¿Crees que hay algo en estas áreas que el Señor te está llamando a dejar para crecer en santidad? Las próximas semanas vamos a estar viendo de forma más concreta cómo podemos crecer en santidad. Y hoy hablaba de un cambio de vestuario y Pablo en este capítulo 4 de Efesios nos ofrece un poco este cambio de vestuario. En los próximos versículos vamos a ir viendo cómo Pablo nos lleva a dejar la mentira, la ira, amargura, cosas de estas, y también nos va a ofrecer qué es lo que nos tenemos que poner. Así que durante las próximas... Hoy no vamos a entrar de lleno en eso, lo vamos a ir viendo poco a poco. Quizá va a ser un proceso un poco doloroso para los que predican y para los que escuchan, pero vale la pena y te animo a que durante estas semanas estés pidiendo al Señor
y que lo hagamos todo. Me animo a mí mismo también. Que durante estas semanas estemos pidiendo al Señor que Él vaya abriendo nuestra mente y nuestro espíritu para entender qué cosas tenemos que dejar. Porque si queremos crecer en santidad, si queremos crecer en unidad con Dios, tenemos que dejar cosas. Ahora, seguimos adelante con el texto y en el segundo punto vamos a ver cómo la santidad requiere vestirse del nuevo hombre o la santidad requiere hacer cosas. La santidad no es solo dejar cosas, la santidad también es hacer cosas. Leemos a partir del versículo 20, Efesios 4, 20 en adelante. Pero vosotros no aprendisteis así a Cristo, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús. A saber, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre, que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vemos aquí que Pablo otra vez retoma la idea que ya ha dicho, ¿no? Tenemos que despojarnos del viejo hombre, pero añade dos ideas más. Añade la idea en el versículo 23 de renovarse en el espíritu de la mente. Hemos cantado hoy, renuévame, Señor Jesús, ¿verdad? Quiero ser más como tú, también hemos cantado. Y el versículo 24 habla de vestirse del nuevo hombre. Obviamente no son dos cosas completamente separadas, pero podemos especificar un poco más cada una de ellas. Mirad el contraste con lo que Pablo decía antes. Antes hablaba de andar según la vanidad de vuestra mente y ahora dice, renovaos el espíritu de la mente. Renovaos el espíritu de la mente. ¿A alguien le suena esta idea de otro lugar en la Biblia, de otra carta? Esto de renovar. Ah, muy bien, premio. Para los que lo han dicho, podéis comer un poco más hoy, ¿vale? Exacto. Romanos 12:2, que también lo sabremos de memoria, ¿verdad? Bueno, lo leo por si acaso. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Allí vemos cómo Pablo relaciona el concepto de renovación de la mente con lo mismo que vemos aquí en Efesios. No os adaptéis a este mundo, o sea, ya no andéis como los gentiles, sino renovaos en vuestra mente para que podáis entender, para que podáis comprobar qué es lo que Dios quiere que hagáis, qué es lo bueno, qué es lo aceptable, qué es lo perfecto. Y justo después de eso, en Romanos, Pablo empieza a hablar de los deberes cristianos, de cómo nos tenemos que tratar los unos a los otros, cómo tenemos que servirnos con los dones que Dios nos ha dado, cómo tenemos que amarnos, respetarnos, honrarnos, practicar la hospitalidad, perseverar en la oración, bendecir a los que nos persiguen, llorar con los que lloran. ¿Te ha dado tiempo a cogerlo todo? Porque hay mucho más, ¿eh? Pablo está relacionando renovación de vuestra mente, está relacionando santidad con todo lo que tenemos que hacernos los unos a los otros, cómo tenemos que vivir. La renovación de vuestra mente entonces está relacionado con decir que no al mundo, pero decir que sí a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por supuesto, esto queda más claro con la idea de vestirnos del nuevo hombre, ¿no? De ponernos estas nuevas ropas que Dios nos ha dado. Nos despojamos del viejo hombre, pero no nos quedamos desnudos, ¿verdad? Sería una desgracia para mucha gente vernos desnudos los unos a los otros. Pero Pablo está diciendo, nos despojamos del viejo hombre, pero nos vestimos. Perdón, ¿he dicho el nuevo?
Nos despojamos del viejo hombre, nos vestimos del nuevo hombre. No nos despojamos y ya está, ¿no? No somos como esos monjes o esos que se iban al desierto a aislarse completamente del mundo para no ser tentados por nada, que eso quizá era despojarse del viejo hombre, y aún así se darían cuenta que el viejo hombre estaba allí con ellos, no los había dejado. No vivimos para aislarnos del mundo y vivir encerrados en nuestra burbuja de protección, sino que tenemos que vestirnos del hombre nuevo, tenemos que hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Y es interesante, ¿no?, ver cómo Pablo habla de las buenas obras como un vestido, habla de la santidad como algo evidente. Aquí yo no tengo que preguntar a nadie qué llevas puesto, ¿verdad? Lo miro y ya lo veo, ¿no? De la misma manera, para Pablo, vestirse del hombre nuevo, vivir en santidad, hacer estas cosas que nos tenemos que hacer los unos a los otros, es lo más evidente en nuestra vida. Quizá alguien nos puede mirar, yo no sé si este es creyente o no es creyente, yo no sé si este ama a Dios o no ama a Dios, pero si me mira y me ve amando a los demás, si me ve tratando con honra a la gente, cuidando a otros, ya no me tiene que preguntar nada, ¿verdad? Ya intuye algo. La Biblia habla de las buenas obras como una especie de ropa, ¿no? Apocalipsis 19:8 habla allí de las bodas del Cordero, que espero que todos tengáis ganas de estar en las bodas del Cordero, ya queda menos, ánimo, pero allí dice que a la iglesia o a la novia se le fue concedido vestirse de lino fino, o sea, bien vestida, ¿no? Resplandeciente y limpio. Y luego dice, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. O sea, de alguna manera Dios relaciona nuestras buenas obras, nuestra santidad, con nuestra vestidura, con lo que se ve, con lo que es evidente y los demás pueden entender. En Colosenses, que es una carta muy parecida a Efesios, y si tienes problemas entendiendo Efesios, puedes hacer trampa y te vas a Colosenses y dices, esto se parece a lo que ha dicho aquí. O sea, son bastante paralelas. Pues ahí en Efesios también se ve esta relación clara que Pablo hace entre vestirse del nuevo hombre y la santidad que se expresa en buenas obras. Y en Colosenses 3, versículo 10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, y luego en el versículo 12 ya empieza a decir, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Luego el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Vestíos de amor, vestíos del nuevo hombre. No obstante, ahora nos podríamos preguntar, ¿cómo es posible que se produzca en nosotros este cambio? ¿No? Si somos o si éramos de alguna manera esos que los versículos de antes describían, ¿no? Estos que están con el entendimiento entrenebrecido, si realmente teníamos antes el corazón endurecido, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre nuestro viejo hombre y nuestro nuevo hombre? Que yo sepa, no sé si a alguien le ha pasado, pero cuando te convertiste, ¿te cambió la estatura? ¿Fuiste más alto o algo? ¿Te cambió el color de los ojos? ¿Te cambió el DNI, quizá? ¿Cambiaste el nombre o la dirección o alguna cosa? El Señor te dio un cuerpo nuevo. De alguna manera, el viejo hombre vivía en el mismo sitio que vive el nuevo hombre, ¿verdad? Y digamos que el viejo hombre pues dejó el piso hecho un desastre y el nuevo hombre se tiene un poco que adaptar a lo que hay. Un cuerpo que todavía está afectado por el pecado. Pero aún así nos preguntamos, ¿cómo podemos entonces esperar que haya un cambio verdadero? ¿Cómo podemos tener la esperanza de que el nuevo hombre va a dominar nuestra vida y que no vamos a estar siempre ahí retenidos por ese viejo hombre? ¿Cómo podemos andar como Dios quiere y no andar como el mundo quiere? Bueno,
como siempre, la esperanza no está puesta en lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Nuestra esperanza no es que esfuérzate mucho y lo conseguirás. Nuestra esperanza no es dalo todo y luego ya verás que todo sale bien. En este sentido, nuestra esperanza está puesta en Dios mismo y en lo que Él hace en nosotros. El versículo 24, estamos en Efesios 4:24. Pablo dice que hay que vestirse del nuevo hombre, pero dice que este nuevo hombre fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién ha creado este nuevo hombre? ¿Nosotros? ¿Somos como un mueble de IKEA que compras las piezas y luego tú en tu casa, si el Señor te ayuda, lo montas bien y si no te ayuda, pues te lamentas? ¿Somos como un mueble de IKEA? No, ¿verdad? ¿Quién ha creado este nuevo hombre? Bueno, el único que puede crear cosas, el Señor, ¿verdad? Dios es el que crea estas cosas. Ahora, en este versículo no está diciendo explícitamente que el nuevo hombre ha sido creado por Dios, pero dice que ha sido creado y el único que puede crear es el Señor. Lo que este versículo dice que el hombre nuevo ha sido creado como a la semejanza de Dios o a la forma de Dios. Esto no es una idea nueva en Efesios. No sé si alguien se acuerda de Efesios 2:10. ¿Qué dice allí Pablo? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Ahí sí que está diciendo, ¿quién nos ha hecho? El Señor, ¿verdad? Pero es que además dice, creados en Cristo Jesús. No está mal. Ahora, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales, fíjate, atentos, las buenas obras ni siquiera las pensamos nosotros, ¿verdad? Las buenas obras ni siquiera es algo que nosotros, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Dice aquí, buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. Yo no sé si este versículo iba aquí o iba en el capítulo 4, pero es que va de perlas, ¿verdad? El nuevo hombre ha sido creado por Dios. Y es que además ha sido creado a la imagen de Dios, ha sido creado en Cristo Jesús, ha sido hecho a su semejanza. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, y lo que dice Colosenses 3, os digo, la chuleta también de Efesios, dice ahí el versículo 10, os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, ¿cómo no va a ser posible el cambio? Si es Dios quien hace el hombre nuevo, si encima lo hace, como dice aquí, lo ha creado y lo ha hecho en la justicia y santidad de la verdad, ¿cómo no vamos a ser capaces de vivir esta nueva vida? ¿Qué excusa tenemos para no hacer las obras que Dios quiere que hagamos? Él mismo nos ha creado en Cristo Jesús. Él mismo ha preparado estas buenas obras para que ya no andemos como el mundo anda, sino para que andemos como Jesús andaba. Entonces tenemos que tener clara esta idea de que la santidad no consiste simplemente en dejar de hacer lo que el mundo hace, que eso hay que hacerlo, sino que también tenemos que tener cuenta que la santidad es hacer las obras que Dios quiere que hagamos, hacer las obras que se hacen en el reino de Dios, las obras que Jesús hacía. Ahora, otra vez, aquí el predicador sería muy malo si no se parase y preguntase, ¿estamos andando en estas buenas obras? ¿Estamos vistiéndonos de este nuevo hombre o de esta nueva mujer que Dios nos regala? ¿Qué es lo que no estoy haciendo para crecer en santidad y en unidad con Dios? Bueno, aquí también tenemos que ir con cuidado de no caer en una santidad de monasterio, ¿no? Podemos convertirnos en expertos del no.
No, yo no fumo, yo no bebo, yo no veo la tele, yo no consumo pornografía, yo no. Cuidado. Eso, digamos, es parte de la santidad y casi ni siquiera la mitad de la santidad. Dios nos está llamando a hacer cosas, no a no hacer cosas también, sino a hacer cosas, a ser santos. La verdadera santidad significa vivir como Jesús viviría donde tú estás, mostrando compasión por los que te rodean, sacrificándote por el bien de los demás. La verdadera santidad no es solo dejar de ver, pues, Sálvame, o dejar de ver esa serie donde siempre van con tan poca ropa, o todas estas cosas. La verdadera santidad es dejar de hacer eso, pero además llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra, llenarnos de oración y de su espíritu, ¿verdad? Y aquí tenemos que hacernos preguntas. ¿Es comparable el tiempo que dedico a ver la tele y el que dedico a leer o a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántas palabras invierto en criticar a otros o en quejarme de mis problemas? ¿Y cuántas palabras dedico a bendecir a Dios o a hablar con Él? ¿Cuánto tiempo paso pensando en lo que otros me han hecho y en cómo han dañado mi orgullo o en cómo me han faltado el respeto? ¿Y cuánto tiempo paso pensando en lo que Dios ha hecho por mí? En cómo Jesús se ha humillado para salvarme. La verdadera santidad implica dejar lo viejo, pero también implica hacer cosas nuevas, hacer las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y gracias, Yesenia, porque has leído... no lo has leído tú, pensaba que lo ibas a leer. Pues 2 Corintios 5:17, también nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muy bien, bueno, lo voy a leer solo por si alguien no lo ha entendido, pero os lo sabéis. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Si queremos crecer en santidad, entonces tenemos que dejar lo viejo, no andar como los gentiles, y tenemos que hacer lo nuevo, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y podría acabar aquí el mensaje, y ya lo estoy acabando, de verdad, no os preocupéis, pero hay algo más, porque en el versículo 21 Pablo hace una especie de paréntesis que nos lleva a pensar que la santidad verdaderamente importa, ¿no? Después de describir el estilo de vida de los gentiles, Pablo dice en el versículo 20, pero vosotros no aprendisteis así a Cristo. Sí, en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús. Este comentario del apóstol, de alguna manera, nos tiene que llevar a pensar cómo hemos aprendido nosotros a Cristo y si lo hemos aprendido de verdad. Pablo sabía, porque Pablo había pasado mucho tiempo enseñando en Éfeso, Pablo sabía que él había enseñado correctamente a Cristo, a esa iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no está poniendo en duda si es que de verdad lo habéis conocido, no está diciendo eso, pero nosotros no estábamos allí, ¿verdad? Nosotros sí que hemos aprendido a Cristo de alguna manera. La cuestión es, ¿lo hemos aprendido de verdad? Quizás has crecido en un entorno religioso, ¿no?, donde había muchas reglas y te has limitado a adoptar esas reglas pensando pues, que eso es lo que significa seguir a Jesús, ¿no? Pues no hagas esto, no te emborraches, no atropelles a nadie por la calle, vístete bien el domingo, a buena cara, sonríe a todos y ya está. Y eso es lo que has aprendido de Cristo.
Por otro lado, quizás has crecido en un entorno donde te han dicho, ¿no?, que tú tranquilo, Jesús es súper bueno, tú puedes vivir como quieras, peca todo lo que quieras, no te preocupes, a Él no le importa, Dios es tan bueno que al final te perdonará. Claro, si has aprendido a Cristo de alguna de estas dos maneras, déjame decirte que te han engañado, te han mentido, no te han explicado toda la verdad. Recuerdo algo del primer año que estuve en la universidad. Yo empecé a hacer ingeniería, algunos estáis perseverando, así que muchas felicidades, pero yo solo hice como 6-9 meses, no hice gran cosa ese año. Y recuerdo que iba a una clase de programación de ordenador, ¿vale? Recuerdo que en las clases íbamos por parejas, ¿no? Y el profesor hacía ejercicios, teníamos un manual y cada pareja tenía un ordenador y se iban haciendo los ejercicios. Y yo estaba con mi compañero y él iba haciendo tal y yo iba diciendo, muy bien, como todo me cuadraba, lo entendía perfectamente y todo salía bien. Pero entonces llegó el día del examen y el examen no era por parejas, el examen era cada uno solo. Y me dieron los ejercicios y os digo, no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. O sea, no sabía absolutamente nada. Había estado en todas las clases, había estado atento, pero ¿qué pasa? Que por mucho que había escuchado, por mucho que había estado allí, no había aprendido nada. Lo había aprendido mi compañero, ese seguro que aprobó, pero yo no había aprendido nada. ¿Cómo has aprendido a Cristo? Porque puedes haber venido a la iglesia 40, 50, 60 años. Puedes haber escuchado millones de predicaciones. Pero ¿qué es lo que has aprendido? ¿Cómo te iría en el examen, en un examen de santidad? ¿Qué diría el Señor de nosotros? Como protestantes tenemos claro que no somos salvos por nuestras buenas obras, ¿verdad? Solo somos salvos por la fe en Jesús. Ahora, tenemos que tener claro que no somos salvos sin buenas obras. Eso también lo tenemos que entender, ¿vale? Porque a Dios le importa nuestro estilo de vida. A Dios le importa que lo que profesamos con nuestra boca sea coherente con nuestra forma de vivir. Y si hay disonancia entre nuestro estilo de vida y entre lo que decimos creer, el problema es que quizá no hemos aprendido a Cristo de verdad. Fijaos lo que dice el apóstol del amor, el apóstol Juan, primera de Juan 2, versículos del 3 al 6, dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que estar vestidos de este nuevo hombre. Tenemos que caminar como Jesús caminaba. Y no importa los años que llevas en la iglesia, ni quiénes eran tus padres o tus abuelos, no importa tampoco lo que des en la ofrenda o si sabes mucho de la historia de la iglesia o de la Biblia. Si no andas como Jesús anduvo, no tienes ninguna garantía de que eres hijo de Dios. Si en tu día a día no te estás vistiendo de ese nuevo hombre, no estás haciendo las obras que Dios quiere que hagas, quizás que tu hombre viejo está más vivo que nunca. Te animo a que hagas una reflexión profunda en tu vida y a que observes si te estás apartando del pecado de este mundo y si estás haciendo esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. De la misma forma te digo, si te has dado cuenta que quizá no eres salvo o si ya hace tiempo que lo sabes, ten esperanza.
No importa lo mucho que hayas podido pecar, no importa lo lejos que estés de Dios, todavía puedes volver a Él. Si sabes que estás perdido, no desesperes, porque tienes un Salvador que se llama Jesús. Alguien que se despojó. Pero Jesús no se despojó de su viejo hombre, ¿verdad? Jesús se despojó o no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó y se hizo como un siervo, se humilló por nosotros, se humilló por salvarte. Y Él, que murió desnudo en una cruz, recibiendo el castigo que tus pecados merecían, hoy te ofrece su justicia y su santidad para que te vistas con ella. Igualmente, si estás seguro que el Señor te ha salvado, recuerda a tu Salvador humillado por ti y toma estas nuevas vestiduras que Él ha tejido, toma este nuevo hombre que Él ha creado y vive para Él. Acabamos con Isaías 55, 6 y 7. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Amén. Padre, queremos en esta mañana darte las gracias porque tú has creado este nuevo hombre para nuestras vidas. Queremos darte las gracias porque no tenemos que resignarnos a vivir en pecado, no tenemos que lamentarnos porque nuestro viejo hombre nos domina, sino que podemos tener la esperanza y la confianza de que este nuevo hombre que tú has creado es el vestido que nos podemos poner cada día. Así que ayúdanos a crecer en santidad, ayúdanos a crecer en ti, ayúdanos a servirte mejor y a hacer aquellas obras que tú quieres que hagamos. También, Padre, ayúdanos a apartarnos del mal, a apartarnos del pecado de este mundo, a apartarnos del pecado que incluso nuestro corazón muchas veces reclama. Te pedimos que nos ayudes a ser santos. En el nombre de Jesús. Amén.